no enfrentarlo, sino que hay que hablarles claramente y decirle, mira, esto es lo que está pasando y esto es lo que tú tienes que hacer. Me estoy acordando ahorita que te estoy escuchando que me cancelaron Instagram Ah, sí. hace como 2 semanas, perdón, una semana atrás. Y me he encontrado conmigo mismo. O sea, no, Qué bueno. no tengo. Pero no tiene tengo Facebook. Todo pasa por algo. no tengo dónde entrar. Y yo creo que las redes sociales Está en han venido, recuperación tu cuenta. sí, han venido a perjudicar hasta cierto. Son muy beneficiosas. Sí, claro. Porque realmente te llena de mucho conocimiento. El Google, por ejemplo, Google, tú lo que necesites lo encuentras enseguida. Tú quieres saber quién fue el presidente de los Estados Unidos en 1928 y automáticamente te dice que es Gerber o quien sea, quien haya sido el presidente en aquel entonces. Pero yo sí siento que vivimos todos, pues no solo vivimos como en una nube, una burbuja, una burbuja en este momento. Pero es muy bonito, Osvaldo, escucharte hablar y saber que tienes una motivación interna y la puedes expresar. Y qué bueno que tengas el poder de poder ayudar a los jóvenes, a los niños, para poderlos guiar, porque hay veces que los niños es donde uno más se desorienta. Correcto. Pero en la pregunta, Wendy, yo creo que a nivel personal, yo siento que estamos viviendo en una época, y que es duro decirlo, pero no somos nosotros, te vimos con un estrés grandísimo. Y yo hice un comentario hace como 3 semanas, no más, un poco más, hace como 2 meses atrás, donde yo soy muy pasivo, yo soy muy relajado, supuestamente con los problemas, pero hay veces que el mismo fervor de la gente te puede hacer caer en un detalle. Yo en el parque, nosotros en el Doral, debido al crecimiento tan grande que hay de los negocios, y qué bueno que exista este tipo, pero también nuestras autoridades tienen que tomar un poco de hincapié en eso, porque en algún momento no es que seamos aves de mal agüero, como dicen, sino que en un momento determinado puede llegar una situación mucho más grande, y en estos lugares, ¿no? Y en el lugar donde nosotros estamos, el parqueo es demasiadamente pequeño. O sea, un lugar donde Angosto, habemos ¿sí? 16 locales y está una escuela donde llegan 120, 130 alumnos en diferentes horarios. Hay una barbería donde eso siempre está lleno, donde hay más de 20 barberos. Entonces cuando tú llegas ahí Una escuela. una escuela, una iglesia, en un lugar donde hace 20 años, cuando nosotros compramos ahí, era para warehouses. Correcto. Y hoy el tema ha cambiado de una forma tan grande. Entonces vemos que las autoridades no han hecho absolutamente nada, ni van a hacer, creo, hasta este momento, hasta que no se... Y yo llego de una manera normal y me parqueo, me pongo en la parte de afuera. Siempre he sido no violencia, o siempre he estado en el relájense, no discutan, para llevar la fiesta, como dicen, en paz. Y un momento que las personas te están provocando, y el telefonito que te están poniendo y te estoy grabando, o sea, el teléfono de frente, Sí, correcto. el insulto, el ver, y tú dices, espérate, llega un momento que te sales de tu casilla. Y yo lamentablemente en ese momento sentí como el fuego, ¿no? Sí, el fervor. Me sacaron del Como cuando dice la copa que rebosó, la La gota gota pero que entonces- rebosó. el vaso. Pero después y te exaltes, tú dices, pero en ese momento uno tiene que reaccionar, ¿no? Las tantas terapias de que uno se autoda. Y cuando iba llegando, que me subí en el carro, un señor, un buen samaritano, como dicen, me dice, chico, por favor, mueve el carro. Tú eres el que estás creando el problema, porque si mueve el carro se acaba el tema. Y algo que reacciona uno por dentro y dice, es verdad. Arranqué, y cuando voy llegando a la salida del shopping, me iba riendo, porque digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, caí en el ambiente de Correcto. lo que te anda buscando la gente. Entonces, yo creo que uno necesita mucha ayuda y escuchar a veces este tipo de programas
que te dan una paz mental, en el dado caso, la forma de hablar del sensei y que te expresa. Me imagino que ha de haber un momento que uno se tiene que exaltar y a lo mejor lo hace a través del karate, no sé, porque todo el mundo tiene, no, porque tiene, Uno tiene una manera de drenar. claro, porque cuando tú vienes a ver y la cantidad de problemas que hay diario y la gente, sensei, la gente anda buscando cómo te salgas. La gente busca la confrontación la porque estamos en confrontación. un medio hostil. Ajá. Y- Realmente el mundo está hostil. Y entonces te das cuenta que, por ejemplo, hay gente que no le importa absolutamente nada, No. sino que buscar el problema para ver cómo reacciona y ver, para terminar. Hasta dónde alcanza. Hasta dónde No, llega. y como buscar que los demás también caigan en eso. Y Claro. creo que estamos cayendo en un punto, como dice Giovanni, que el querer que tú te saques de quicio y que yo te saque de quicio y que todos nos salgamos de las casillas, estamos creando una sociedad que no soportamos absolutamente nada. Fíjate tú, a manera No hay de tolerancia. No hay a tolerancia. manera de experiencia, y yo soy vecino del sensei hace muchos años, no es de ahora, no es 2008 por ahí. 2007, no, antes, de 2003, Antes, más o menos. 2003, Sí, por ahí, 2004, por ahí. que cuando empezaron Cuando ese, estaba Wendy solita y en el escritorio. Así no había es. más nada. ahí ese tráfico tan grande que había. Nada más se escuchaba el training center de la policía al frente. Ahí había uno de policía ahí, ¿no? Uno ¿Todavía? Uno de security de cuando security, comenzamos. cuando Ajá. comenzamos Ujú. en el 2004, Sí, creo que sí. fue 2004 o 2003, por ahí. A mí me lo entregaron en octubre del 2003. Del 2003. Más o menos, Bueno, creo, por sí. ahí esa Sí, época esa era la estamos fecha. hablando de eso. Y estábamos en la época de la crisis. Problema, iba a empezar una crisis porque eso empezó a subir de valor. Y cuando vino la crisis del 2008, yo me recuerdo que, o sea, así a manera andaba tan alterado de la cantidad de problemas que uno tiene. Yo me acuerdo que yo mandé en ese edificio donde el sensei tiene la escuela, mandé a poner una electricidad de 220, un poquito más, eran 110, y mandé a poner un cable de 220. Y en aquel entonces, el señor me dice, cuando me va a poner el cable, son $275 antes de empezar a hacer, hicimos la negociación de 275. Cuando terminó, imagínate tú, me dice, son 350. O sea, de 275 subió a 350. Yo andaba en aquel entonces tan estresado que empecé a gritar, o sea, a sacar de quicio a la persona. Uno reconoce en ese momento, o sea, ya después de que ve el panorama, porque dice, bueno, a lo mejor si este revienta, ni los 275 le doy. O sea, uno está buscando la confrontación, y lo digo a nivel personal, o sea que en aquel momento, uno está tan estresado y con tantos problemas arriba, que lo único que quiere es ver con quién termina la Lo que situación. quiere es ver que la sangre corre. Es correcto. Entonces yo creo que eso al final uno necesita de mucha ayuda, de gente que te pueda orientar, gente Así que es. no es que te paguen la renta, No. sino que te den una orientación. Bueno, pero se aceptan donaciones también. O un ajuste, ¿verdad? Ahí por ahí va la cosa. Bueno, vamos a ir a inmigración en unos 3 minutos.